Tres preguntas. Por Sandy Mitchell. Una historia del comisario Ciaphas Cain. No iría tan lejos como para decir que detesté al comisario Fawcett en el momento en que lo vi por primera vez, pero tampoco sentí simpatía por ese tipo, una antipatía instintiva que solo se había profundizado con cada encuentro posterior. Así que no puedo decir que me sorprendió saber que lo habían encontrado muerto en su camarote a bordo del barco de tropas que compartían nuestros regimientos, solo por el hecho de que parecía haber sido por causas naturales. ¿Asfixia posicional?, pregunté, levemente desconcertado, mirando el cadáver, que parecía notablemente intacto en comparación con lo que estaba acostumbrado a ver. Mi difunto y no llorado colega casi podría haber estado dormido, aparte del leve tono azulado de su piel, que me recordó al Tau que habíamos dejado atrás en Gravalax tan recientemente. El Dr. Berson, director médico del Marcha hacia adelante, asintió. «Puede suceder», dijo, en el tono inconfundible de un hombre decidido a minimizar la cantidad de papeleo en su futuro inmediato, incluso para las personas que gozan de buena salud. Llegan a una posición en la que ejercer presión sobre los músculos del pecho o comprimen el cuello, y su respiración se vuelve demasiado superficial para proporcionar suficiente oxígeno. Luego se asfixian. Seguramente se habría despertado si tuviera dificultades para respirar, ¿no?, dije, agachándome para examinar el cuerpo más de cerca. No es que haya dado el proverbial vuelo, por supuesto, pero me había visto arrastrado a esto en virtud de ser el único otro comisario a bordo, y quería que pareciera que mi informe al comisario en Coronus iba a ser un poco menos superficial de lo que realmente sería. Una muestra pública de interés ahora desviaría cualquier sospecha de cumplir bien los requisitos, y aprovechó la reputación completamente inmerecida que había adquirido por tomarme en serio mis deberes. Lo cual, por supuesto, hice, cuando no había otra alternativa. Fawcett yacía boca abajo en su litera, con la cara vuelta hacia un lado, lo que significaba que la almohada no lo había asfixiado. Tanto la nariz como la boca estaban libres de obstrucciones. «Yo no sé si estaba profundamente dormido», dijo Berson. «Y la asfixia posicional es más probable en esa orientación. Los pulmones no pueden expandirse tanto estando boca abajo». «Ah, ya veo», dije, enderezándome y dejando que mi vista recorriera el pequeño y espartano espacio. No había nada en absoluto para personalizarlo, aparte de una copia maltrecha del manual edificante del soldado de infantería sobre la mesita de noche, que resultó estar llena de anotaciones con una letra apretada y pedante cuando hojeé las páginas con la vaga esperanza de encontrar algo ilícito escondido en su interior. Y un vaso vacío al lado, que olía a masec barato. El baúl no contenía más que una muda de uniforme y la botella que debía haber llenado el vaso. Lo saqué y lo sacudí, encontrándolo casi vacío. Y dudo que esto hubiera ayudado. Berson asintió enérgicamente, claramente satisfecho de que su trabajo aquí estuviera hecho. Precisamente, la intoxicación puede ser un factor importante en un caso como este. Yo asentí también, preparado para dejarlo pasar. Entonces se me ocurrió un pensamiento aleatorio. Aunque nuestras interacciones habían sido tan limitadas como se pueden imaginar, debido a que él era un disciplinario sin sentido del humor que consideraba cada coma de las regulaciones como palabra del emperador, y el uso de estrategia y tácticas en lugar de cargar precipitadamente por los cañones de las armas. El enemigo era apenas distinguible de la cobardía. Fawcett nunca me había parecido el tipo de hombre que bebe hasta perder el olvido en la intimidad de su propia habitación. De hecho, el vaso o dos que quedaron en el fondo de la botella demostraban precisamente lo contrario, que era lo suficientemente abstemio como para beber el licor a duras penas, mientras que un bebedor empedernido se habría acabado el resto sin pensarlo dos veces. Sin embargo, dije, tal vez sería prudente hacer un análisis de sangre, solo para estar seguros. «Bueno, si usted cree que es prudente», dijo Berson sin molestarse en agregar si realmente quiere hacerme perder el tiempo, porque su tono lo hizo por él. «Afirmativo», dije, más porque encontré su actitud irritante que porque esperaba que algo saliera de ello, aunque si hubiera tenido una idea de las consecuencias simplemente lo habría dejado en paz. «¿Causas naturales?». La coronel Castin pareció ligeramente sorprendida por un momento, antes de cambiar su rostro a uno apropiadamente neutral. Sin duda el coronel Graydon se sentirá aliviado al escuchar eso. Sí, es mucho menos papeleo, estuve de acuerdo, fingiendo no ver su insinuación apenas disimulada. No nos había llevado mucho tiempo darnos cuenta de que la moral del 73º de Castrian era tan baja que rozaba el nivel subterráneo.
Y la presencia de Fossick había contribuido mucho más a ello que los golpes que habían recibido a manos de los Tau antes de que Gravalax hubiera regresado sano y salvo al redil imperial. De hecho, lo que podría haber hecho por el regimiento era lo que había hecho, y ahorrarle a uno de sus antiguos compañeros de armas la molestia de preparar un accidente con fuego amigo era probablemente el único favor que le había hecho a él. No parece que lo vayan a extrañar mucho, ¿verdad?, comentó Castin, mirando a los guardias que estaban en nuestras inmediaciones. Dado que el protocolo exigía una visita de cortesía a su homólogo para ofrecer nuestras condolencias, ella había elegido acompañarme en mi propia misión para informar a Graydon de mis conclusiones. Y debo admitir que aprecio su compañía. Después de un comienzo un poco difícil, estaba empezando a encontrarme con el 597 y nuestra relación de trabajo iba bien. No lo van a extrañar, estuve de acuerdo. En todo caso, la mayoría de los soldados con los que nos habíamos cruzado desde que entramos al área ocupada por los castrianos parecían positivamente alegres. Al menos hasta que vieron mi uniforme, después de lo cual sus expresiones se volvieron cautelosas. Así de preocupado perdí el equilibrio al cruzar el umbral de una puerta a presión que separaba el corredor de la bodega de carga situada más allá, a través de la cual pretendía tomar un atajo hasta nuestro destino, y me sorprendió gratamente encontrar una mano firme en mi codo. Era evidente que el coronel empezaba a considerarme un amigo, o al menos tanto como lo permitían nuestras respectivas posiciones. Cuidado, seguro que estaba estable de nuevo. Castin me soltó el brazo y acompañó mi ritmo, mirando a los quimeras estacionados que nos rodeaban. Varios habían sido completamente perforados por cañones de riel Tau y un enjambre de ingenieros con túnicas rojizas atendían sus heridas, o desmontaban a los peores para obtener piezas de repuesto, acompañados por el doble de servidores para hacer el trabajo pesado. Gracias, le dije, recuperando el equilibrio. Malditos ajustes de gravedad. Es mejor hacerlo mediante incrementos durante el tránsito que tener que acostumbrarnos a pesar algo más cuando llegamos, advirtió Castin. Lo cual era bastante cierto, aparte de los efectos físicos debilitantes de encontrarse repentinamente en un campo de gravedad notablemente más alto o más bajo al desembarcar. Ese tipo de cosas podrían causar estragos en la memoria muscular, lanzar tiros fuera del objetivo o dejar golpes y bloqueos en un combate cuerpo a cuerpo peligrosamente descoordinados. Por eso las naves espaciales alterarían gradualmente su gravedad interna durante el transcurso de un viaje para suavizar la transición entre un mundo y el siguiente. Es cierto, estuve de acuerdo. Pero sigue siendo un dolor de cabeza. Saludé con la cabeza a uno de los ingenieros de Castrian, que parecía estar prestando más atención a nuestra presencia que cualquiera de los demás, todos los cuales parecían completamente absortos en resantificar las máquinas estropeadas que nos rodeaban. Bueno, parece que tienes mucho trabajo por delante. Con fe en el Omnissiah todo es posible, me reprendió con una expresión de clara antipatía visible en las partes de su rostro, que aún no habían sido reemplazadas por el metal, lo que a su vez significaba que estaba bastante cerca del final de la jerarquía tecnosacerdotal. Pavrik, un mozo claramente mucho mayor, a juzgar por la proporción entre metal y carne, miró en su dirección y dijo algo en el gorgoteo de su argot privado. Sin embargo, el significado era bastante claro, ya que nos dirigió a la coronel y a mí a una última mirada, antes de volver a arrancar láminas de armadura de ceramita del casco de un montón de chatarra con forma vaga de quimera, que obviamente había estado en el lado equivocado, un rayo de plasma Tau. Parecía agradable, dijo Castin con una mueca de diversión y yo asentí, sintiéndome ligeramente perplejo. En mi experiencia, los acólitos del Omnissiah que acompañaban a la mayoría de las unidades de la Guardia Imperial se consideraban ahí únicamente para ministrar el equipo de guerra, teniendo lo menos posible que ver con los soldados de carne y hueso que lo usaban. Pavrik, si ese era realmente su nombre en lugar de alguna advertencia de chico, ni siquiera debería haber notado nuestra presencia, y mucho menos haber respondido a ella. Luego me encogí de hombros y descarté el pensamiento. Cada regimiento tiene sus pequeñas peculiaridades, y tal vez esta fuera solo una de ellas. Gracias por venir. El coronel Graydon probablemente no estaba tan agradecido, pero se puso de pie cuando entramos a su oficina y nos tendió la mano para estrecharla. Castin primero, me di cuenta antes de volverse hacia mí. Su apretón fue firme, pero sus modales ligeramente reservados. Algo por lo que difícilmente podría culparlo si su experiencia con los comisarios se hubiera limitado en gran medida a Fossick hasta ahora. En absoluto, dijo Castin, recurriendo fácilmente a las frases educadas que ocasiones como esta parecen exigir. Entendemos lo incómodo que debe ser para usted perder al comisario Fossick. Hasta cierto punto, admitió Graydon, mirándome con cautela.
Ciertamente dejó una serie de asuntos administrativos sin completar. Sin duda, dije, fingiendo entender de lo que estaban hablando. Generalmente dejaba el papeleo rutinario a Jürgen, mi infatigable y maloliente ayudante, lo que me permitía ocupar mi tiempo con actividades más agradables, al menos cuando nada intentaba matarme, lo que ocurría con más frecuencia de la que me sentía cómodo. Extendí mis manos en un gesto complaciente. Si hay algo en lo que podemos ayudarle, por supuesto. Reenviaré los archivos a su oficina, dijo Graydon con una prisa casi indecente. Nada fuera de lo común, pero es necesario que estén firmados por un miembro de la comisaría. Encantado de ayudar, mentí, aunque Jürgen haría la mayor parte del trabajo. Después de eso, la conversación se transformó en un puñado de bromas rutinarias. Castin y yo nos preguntábamos qué tan pronto podríamos irnos sin parecer groseros, y Graydon qué tan rápido podría deshacerse de nosotros antes de que fuéramos interrumpidos por un tímido golpe en la puerta. Bien, ambos están aquí. El Dr. Berson miró a Graydon y luego a Castin con un leve aire de sorpresa, antes de dirigirse a mí directamente. Hice lo que sugirió y realicé una autopsia completa al comisario Fossick. Es encomiablemente minucioso de su parte, doctor, dije, enmascarando el repentino hundimiento de mi estómago con la facilidad de una larga práctica. Pero pensé que solo le había pedido que confirmara lo que había estado bebiendo. Y eso hice, Berson asintió. Pero casi nada, ciertamente lo suficiente como para haber inducido una intoxicación. Entonces miré un poco más de cerca al cuerpo y encontré esto. Apareció una imagen borrosa en la pantalla de su placa de datos, que me parecía una mancha de niebla en una tormenta. ¿Qué es eso?, pregunté, porque todo parecía muy confuso y los otros dos estaban a punto de decir lo mismo, y yo quería entrar primero. Fracturas diminutas en la caja torácica, dijo Berson, un poco desconcertado, sin mencionar varios otros huesos. Y mira aquí, la imagen cambió hasta convertirse en una mancha borrosa indeterminada. Algunos capilares revientan, principalmente cerca de la superficie de la piel. ¿Y eso exactamente qué significa, doctor?, preguntó Graydon, un instante antes de que yo pudiera hacerlo. Que, después de todo, puede que su muerte no haya sido un accidente. No veo cómo, pero es muy posible que lo hayan asesinado. ¿Asesinado?, repitió Castin, y se volvió hacia Graydon. ¿Hay alguien en su regimiento que hubiera querido verlo muerto? Graydon asintió lentamente. Casi todo el mundo, admitió. No puedo fingir que esa pequeña información fue una gran sorpresa, pero esperaba que Graydon estuviera exagerando, al menos un poco. Desafortunadamente, cuanto más escuchaba los chismes que se filtraban a través del regimiento de los soldados que habían estado hablando con sus homólogos de Castrian, más precisa parecía ser la evaluación. Incluso para ser comisario, el difunto y no llorado Fossick había sido profundamente impopular entre los hombres que había dirigido. Desde Graydon hacia abajo, a diferencia de mí, él había confiado completamente en el palo sin siquiera oler la zanahoria, lo que significaba que cuanto más intentaba imponer la disciplina, más ira y resentimiento acumulaba. Honestamente, me sorprende que nadie haya intentado matarlo hasta ahora, dije, revisando los archivos que Graydon me había enviado. Le había pedido a Jürgen que hiciera la mayor parte del trabajo, por supuesto, pero dadas las circunstancias pensé que al menos debería echar un vistazo a las cosas. Ese hombre era todo un martinete. Sí, suena como una forma educada de decirlo, dijo Castin, asomándose a la puerta de mi oficina. ¿Y cómo sabes que no lo han intentado? Hubo un par de accidentes en combate. Eso es cierto, admití. Algunos de los archivos que me habían enviado eran informes posteriores a la acción y no entendía por qué Fossick se habría molestado en leerlos. Tal vez había empezado a sospechar y estaba buscando evidencia de que estaba siendo atacado, o tal vez simplemente era lo suficientemente mezquino como para controlar las acciones de los soldados individuales para asegurarse de que se amontonaran contra el enemigo, con lo que sin duda consideraba una apropiada falta de preocupación por su propio bienestar. Algunos de ellos estuvieron a punto de ser accidentes. ¿No puedes dejarlo por ahora?, preguntó Castin, dando golpecitos con un dedo amonestador en el cronógrafo que llevaba atado a su muñeca. Te perderás todos los eventos de apertura. Dudé. La competencia deportiva entre regimientos que ella y Graydon habían preparado entre ellos no sonaba muy atractiva, para ser honesto, pero los soldados esperarían que yo mostrara mi cara y soltara algunos tópicos alentadores. Y probablemente ayudaría a la moral de Castrian un poco ver a un comisario mostrarse solidario con las actividades de su regimiento. Por otro lado, si Fossick realmente hubiera sido asesinado, aunque solo el trono sabía cómo,
Podría haber algo en su legado de papeleo que pudiera indicar un motivo. Solo necesito terminar esto, concluí de mala gana. Me reuniré contigo en media hora más o menos. Una vez hube pasado por los AAR, todo lo demás podía esperar. ¿Qué quiere que haga con todo esto, señor?, preguntó Jürgen, justo en el momento indicado, esquivando a Casting para entrar en la oficina con un montón de hojas impresas. La coronel sonrió y respiró un poco más superficialmente cuando pasó mi ayudante. Bueno, puedo ver que estás ocupado, así que nos vemos en la cubierta de recreo un poco más tarde. Se retiró, un poco más apresuradamente de lo que era estrictamente cortés, dejándome con la mirada perdida ante la pila de papeles que de repente habían aparecido sobre mi escritorio. ¿Qué mierdas es todo esto?, pregunté. Jürgen se encogió de hombros. Órdenes disciplinarias. Deben estar firmadas por un comisario antes de poderlas llevar a cabo. Ay, bien. Levanté el montón y los tiré al cubo de basura junto a mi silla. Hagamos un borrón y cuenta nueva a su sucesor. Si hubiera conocido a Fossick, habría sido tan severo con cada infracción menor como lo permitían las regulaciones, mientras que yo siempre he adoptado la opinión contraria, con el argumento totalmente razonable de que los soldados que piensan que yo tengo la espalda más inclinada a mirar la mía cuando los rayos láser empiezan a volar. Nadie necesita ser azotado por llevar su gorra en el ángulo equivocado. Supongo que no, señor, convino Jürgen, aunque en su caso sospechaba firmemente que no existiría el ángulo correcto. Él no hizo tanto uso de su uniforme mientras andaba por sus alrededores. Si va a estar aquí un rato, será mejor que le busque un refrigerio, señor. Gracias, Jürgen, respondí automáticamente. Mi atención ya estaba de nuevo en los AAR que se desplazaban constantemente por la pantalla de mi placa de datos. No estoy seguro de cuánto tiempo permanecí inmerso en esos archivos, ya que no eran exactamente fascinantes, pero me apegué a ello con diligencia, apenas levantando la vista ante el sonido de pasos en el pasillo exterior. ¿Eres tú, Jürgen?, grité al oír un ruido en la puerta, pero después de un momento los pasos se alejaron y seguí leyendo. La prosa formal era soporífera y mi atención empezó a divagar. Al cabo de un rato me levanté con la intención de desechar los residuos del refresco que había estado bebiendo, asombrado de lo cansado que me sentía. Cada paso era un esfuerzo, mis pies parecían pesar el doble de lo que deberían pesar, y la sangre fluía lentamente por mis venas. Empecé a preguntarme si me estaba enfermando por algo. Alcancé la manija de la puerta y tiré de ella, pero se negó a abrirse. Empezando a sentirme seriamente alarmado, saqué mi pistola láser y disparé un par de rayos a la placa de bloqueo, pero se fueron desviando. Normalmente el arma se sentía tan familiar en mi mano que era más como una extensión de mi propio cuerpo, sin necesidad de ningún pensamiento consciente para apuntar y disparar. Pero de alguna manera se había convertido en un peso muerto, arrastrando mi mano hacia abajo. Se me escapó de las manos y cayó con un ruido sordo a la alfombra. Apenas podía tolerarlo ahora. Reuniendo todas las fuerzas que me quedaban, levanté una mano y golpeé el comunicador en mi oído. «¡Jürgen!», dije con voz áspera. «Creo que me han envenenado». Entonces mis rodillas cedieron, lanzándome al suelo. Lo golpeé mucho más fuerte de lo que esperaba, sintiendo un par de costillas romperse y el impacto sacudiendo el brazo que había extendido para amortiguar mi caída. Mi mano extendida inclinó el contenedor de basura, derramando los papeles que había tirado en él sin leer, y vi el más cercano. Una orden de ejecución. Mi antipatía por el papeleo rutinario había sido un golpe de buena suerte para alguien. Entonces mi visión se volvió gris y el olvido me absorbió. «Tuvo suerte, comisario», dijo el doctor Berson, mirándome con el ceño fruncido mientras terminaba de volver a ponerme la camisa. «Si tu ayudante no te hubiera encontrado cuando lo hizo...». Habría terminado como Fossick, estuve de acuerdo. Pero la suerte no tuvo nada que ver con él. Asentí en agradecimiento a Jürgen, cuya propia expresión era asesina. Que el trono ayudara a mi posible asesino si lo alcanzaba primero. Sabía que Jürgen llegaría a tiempo, lo cual no era exactamente cierto, pero era lo que necesitaba escuchar. «Bueno, habría sido algo más rápido si algún idiota no hubiera bloqueado la puerta», dijo, frunciendo el ceño. «Lo que significa que se trata de un atentado deliberado contra su vida», dijo el médico, llegando exactamente a la misma conclusión que yo. «¿Pero cómo? ¿Y por qué?». «2 preguntas muy buenas», dije. «Pero te estás perdiendo la más importante». Jürgen asintió. «¿Quiere decir quién?», dijo. «Sí, a eso me refiero, amigo». Me puse el abrigo en su lugar, ignorando la llamarada de dolor de mis costillas rotas. Y me abroché el cinturón de mi arma, el peso de mi pistola láser y mi espada sierra, que ahora no eran más de lo que deberían. Me resultó reconfortantemente familiar. Afortunadamente, creo que ahora puedo responder las 3.
Tomé un trozo de papel arrugado del escritorio de Berson. Si quiere acompañarme, doctor, estaré encantado de explicárselo. Qué bueno que nos encuentre aquí, coronel, dije, alzando la voz por encima del ruido ambiental. Los tecnosacerdotes todavía estaban apurados atendiendo a las quimeras afligidas de los castrianos, y como esperaba, solo uno mostró el más mínimo interés en nuestra presencia. Graydon miró a su alrededor a los vehículos estacionados, con una expresión levemente desconcertada. Ciertamente está cerca de la plataforma de recreación, admitió Graydon, pero estaríamos mucho más cómodos en mi oficina. Sí, sin duda lo estaríamos, dije. Pero si no tiene ninguna objeción, me gustaría terminar con esto lo antes posible. No hay objeción, dijo, mientras un ligero aire de aprensión se apoderaba de él. Entonces estoy seguro de que le encantará saber que nadie en su regimiento es responsable de la muerte del comisario Fossick, comencé. Es un alivio. El alivio, por no decir el asombro que claramente sintió, era palpable. Entonces, ¿qué le sucedió, comisario? Bueno, parece que fue un accidente lamentable, dije. Se quedó dormido de forma bastante natural y luego se asfixió. El doctor Berson estaba perfectamente dispuesto a certificar que se trataba de causas naturales y en cierto modo supongo que lo fue. Lo único raro es decir que se asfixió porque la gravedad artificial en sus habitaciones aumentó varias veces el nivel para el cual el cuerpo humano evolucionó. Berson asintió. De ahí las pequeñas fracturas que noté durante la autopsia. En términos simples, sus pulmones simplemente se volvieron demasiado pesados para inflarlos y murió por falta de oxígeno. Ya veo. Graydon asintió pensativamente. Después de todo, solo fue un accidente. Ah, no, dije yo, empezando a divertirme. Lo que acabo de decir lo hace lucir como un accidente. Después de todo, esta nave tiene varios siglos de antigüedad, y es de esperar que se produzca algún fallo mecánico ocasional. Giré lentamente la cabeza para dirigirme al tecnosacerdote cercano que se esforzaba por no dar la impresión de que estaba escuchando. ¿No es así, señor Pavrik? Supongo que sí, admitió, volviéndose hacia el trozo de basura en el que aparentemente estaba trabajando. Y esa es precisamente la conclusión a la que habría llegado, dije, si no me hubiera sucedido lo mismo hace aproximadamente una hora. Pero una falla en los sistemas que deambula alrededor de una nave espacial aparentemente acecha a los comisarios. No parece muy probable, ¿verdad? Bueno, no si lo dice así, no, admitió Graydon. De modo que Fossick fue definitivamente asesinado, dije yo. No hay ninguna duda al respecto, y sabemos cómo. Me volví hacia Berson. La respuesta a la primera de sus preguntas. No importa cómo, señor. Jürgen frunció el ceño y cerró la mano sobre la correa de su arma láser como si estuviera luchando contra el impulso de prepararla. Lo que quiero saber es quién. Y aquí se deriva la segunda pregunta, dije yo. ¿Por qué? Encuentre el motivo y encontraremos a nuestro asesino. ¿Y qué hay de usted? Graydon parecía fascinado por lo que no podía culparlo. ¿Yo? Pues yo ya hice mi tarea. Le tendí el trozo de papel que había estado arrugado en mi puño cuando desperté en la enfermería de la nave, marcha hacia adelante. Usted me pasó la documentación incompleta de Fossick. Entre todos los formularios había algunos asuntos disciplinarios pendientes que decidí ignorar. Por el rabillo del ojo noté que Pavrik se tensaba de repente. Para ser honesto, ni siquiera me molesté en leerlos. Me volví para mirar directamente al tecnosacerdote. No había ningún peligro en absoluto de que ejecutaran a su hermano. Intentar matarme a mí también fue una completa pérdida de tiempo. Desdoblé la orden de ejecución de Fossick. Había llamado al soldado Pavrik y lo levantó para poder ver que todavía estaba sin firmar. Pero, solo para que tu mente descanse por completo, lo rompí lenta y teatralmente en fragmentos y los lancé al aire donde se dispersaron en la corriente de aire de un respiradero cercano. Yo no lo sabía, dijo Pavrik, manteniendo la voz monótona que se esperaba de un miembro de su orden con un esfuerzo evidente. Pensé que ustedes, comisarios, eran todos iguales. ¿Lo estás admitiendo? Dijo Graydon, alzando la voz con asombro, mientras Jürgen emitía algo no muy distinto a un gruñido y desenganchaba su arma láser apuntándola al tecnosacerdote, con lo que parecía una intención asesina. Levanté una mano para detenerlo. No hay necesidad de eso, amigo, le dije. Estoy bastante seguro de que el mecánico no tiene intención de dañar a nadie más. No, por supuesto que no, confirmó. Eso sería bastante irracional. Bueno, entonces no se parece en nada a matar a Fossick, dijo Berson en un tono de profundo sarcasmo. Exactamente, dije, quitándole el viento a sus velas.
Ella solo quería proteger a su hermano. Una vez que supo que Fossick había ordenado su ejecución, matarlo antes de que firmara la orden era la forma más obvia de hacerlo. Parecía el curso de acción más lógico, coincidió Pavrik. Pero luego escuché que usted se estaba haciendo cargo de sus asuntos pendientes. Y pensé que eso significaba que, en su lugar, aprobaría la orden judicial, dije. Pero estabas equivocado, amigo. En mi opinión, matar a nuestros propios soldados, independientemente de lo que hayan hecho, es simplemente hacerles el trabajo a nuestros enemigos. Eso es muy cierto, señor, dijo Jürgen inesperadamente, bajando su arma mientras hablaba. Incluso dio otra oportunidad a los asesinos convictos en Gravalax de que salgan a luchar por el trono y se lleven consigo a algunos herejes. ¿Es en serio? El rostro de Graydon ya era una máscara de asombro. No es de extrañar que tengas la reputación que tienes, Siafas Kane. Yo no me di cuenta, dijo Pavrik. La expresión en lo que quedaba de su rostro parecía notablemente similar. Y me disculpo por mis acciones imprudentes. ¿Y cómo es que eso hace que todo esté bien?, preguntó Jürgen enojado. Casi lo mata, ¿sabes? Sí, pero no me mató, dije yo. Bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto?, preguntó Graydon. Algo que a mí también me gustaría saber, añadió Pavrik, con un borde de sorpresa. La aprensión se arrastró en su voz cuidadosamente modulada. Me encogí de hombros. No puedo hacer nada, dije. La comisaría solo tiene jurisdicción sobre el Astra Militarum y la Armada. Los ingenieros que están a su cargo son responsabilidad del Adeptus Mechanicus y están fuera de mis competencias. ¿Así que se saldrán con la suya, señor?, dijo Jürgen con profundo disgusto. Eso parece, amigo. Estuve de acuerdo. Por supuesto, presentaré el informe al comisariado cuando lleguemos a Coronos, que podrán enviar al Mechanicus, pero me imagino que las posibilidades de que se lleve a cabo en consecuencia durante nuestras vidas son minúsculas. Me volví hacia Graydon. Dejaré claro, sin embargo, que nadie en su regimiento, incluido usted, es culpable de la muerte de Fossick. Gracias, comisario. Graydon se volvió hacia Pavrik. Es posible que usted desee solicitar una reasignación a sus superiores. Hasta entonces, manténgase fuera de mi camino, Pavrik. Se dio la vuelta y se alejó con los hombros firmes. ¿Reasignación? Por primera vez, Pavrik parecía inseguro de sí mismo. Pero si dejo el regimiento, nunca volveré a ver a Roland. Bueno, tampoco lo habrías vuelto a ver si estuvieras muerto, dije. Así al menos sabrás que lo evitaste, al menos durante un tiempo. Ser soldado de la Guardia Imperial no era exactamente un trabajo con perspectivas a largo plazo. Pavrik lo consideró. Aunque no estoy seguro de a qué podrían transferirme. Bueno, siempre hay demanda de buenos ingenieros a bordo de una nave espacial, dijo Berson. ¿Podrías considerar eso? Así es, podría ser una buena opción para ti. Estuve de acuerdo. Así al menos conocerás los sistemas ambientales.